Muy bien, vamos retomando la clase, por favor. Muy bien, seguido de ello tenemos la teoría humanista de Rogel y la teoría social del aprendizaje. La teoría humanista de Rogel, para este autor, cada persona es en gran medida el responsable de lo que sucede con su vida. Tanto el destino como el comportamiento está en las manos de cada uno. Por otra parte, no niega la importancia del pasado en el presente, pero considera más importante la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante y la tendencia natural al crecimiento personal. Y la teoría de aprendizaje social de la personalidad nos dice que la personalidad es el fruto del proceso de aprendizaje desde pequeño. Aprendemos la información, pensamiento que sostiene nuestra conducta y aprendemos también las conductas mismas. Esto sucede porque observamos a los demás comportarse de una manera determinada. Nuestros primeros modelos de comportamiento son nuestros padres. Cuando nos dicen cada persona en gran medida es responsable de lo que sucede con su vida. Este término hace referencia, el que menciona este término es Roger, Hans o Karen. ¿Cuál sería la respuesta? Si nos dicen, cada persona en gran medida es responsable de lo que sucede con su vida. Sucede en su vida o con su vida. Inciso A, Roger. Inciso B, Karen. Inciso C, Hans. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A, muy bien, inciso A. Seguido de ello tenemos el modelo de rasgos de Catlett, quien nos indica en este modelo que la personalidad es la confirmación de diferentes rasgos que se encuentran presentes en todas las personas. La teoría de Kant ha significado la clasificación de personalidad en 16 factores que actualmente se siguen tomando en cuenta. Y si nos preguntarían, la personalidad es la conformación de diferentes rasgos. El autor que determina este concepto, que la personalidad es la conformación de diferentes rasgos, inciso A es Catlett, inciso B John o inciso C Karen. ¿Cuál sería la respuesta? La personalidad es la confirmación de diferentes rasgos. Eso nos está diciendo en su teoría Catlett. Si nos preguntarían, la personalidad es la conformación de diferentes rasgos, inciso A. El que determina este concepto es el autor, inciso A, Catlett, inciso B, Karen o inciso C, John. ¿Cuál sería la respuesta? Carlos. Catlett. Karen. Catlett. Los rasgos de Catlett. Catlett también dentro de los rasgos compone la personalidad en los rasgos temporales, los rasgos dinámicos y los rasgos habituales. Si nos preguntaría, los rasgos que componen la personalidad son, inciso A, rasgos temporales, rasgos dinámicos y rasgos habituales, o inciso B, teoría de aprendizaje social de la personalidad. ¿Cuál usted respondería? El inciso A vendría a ser la respuesta. Dentro de la teoría del modelo de rasgos de Catlett, los rasgos que componen la personalidad son, inciso A, los rasgos temporales, los rasgos dinámicos y los rasgos habituales.
Esa sería la respuesta. Estos rasgos componen a la teoría de Carles. Muy bien, ese sería el repaso del primer tema. El primer tema nos habla de personalidad, nos da un concepto de cómo la gente ve la personalidad y seguido a ello nos da un concepto de lo que es la personalidad bajo la psicología moderna. Y ese concepto que nos da bajo la psicología moderna, que nos dice que es el patrón único, relevante, estable de conductas y pensamientos emocionales, eso lo que se hace aquí es explicar paso a paso qué es un patrón, qué es relativamente estable, qué es conducta, qué es pensamiento, qué es emoción. Ya en el otro punto del tema habla de los componentes de la personalidad y aquí nos hace referencia al temperamento y al carácter, a la natura y a la nurtura, como ya hemos explicado con anterioridad. Seguido a ello nos da el concepto, ¿qué es el temperamento? Nos dice también qué es el carácter. Ya en el punto 3 del tema aparecen las teorías psicoanalíticas de la personalidad y nos determina la teoría psicoanalítica de la personalidad en 5 puntos, que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el inconsciente colectivo de Jung, la importancia de los factores socioculturales de Karen Ertz, el deseo de superioridad de Adler y la teoría psicosocial de Eric Erskine. Esas son las teorías que aparecen en la teoría psicoanalítica de la personalidad, que son 5 autores lo que aparece. Aquí lo tenemos a la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis y divide el aparato psíquico en el yo y el superyo. Y seguido a ello, este autor nos da el concepto. ¿Qué es el yo? Nos dice. ¿Qué es el superyo? ¿Y qué es el yo? El yo, el superyo y el yo. Y seguido a ello aparecen las teorías del inconsciente colectivo de Jung. Y aquí nos va explicando Jung. Y nos dice que dentro de su teoría aparece la personalidad introvertida y la personalidad extrovertida. También nos hablan de la importancia de los factores socioculturales de Karen Orle. Karen Orle nos habla de los factores socioculturales, nos dice que el niño, cuando crece en el seno del hogar, dice, si es un niño que está aislado, tiene dominación, indiferencia en parte de lo que es el hogar, por parte de los padres, este niño va a desarrollar un patrón o un estilo inadecuado de interacción con los demás. Y ese patrón o ese estilo inadecuado con los demás puede ser acercarse a los demás, ir en contra de los demás o alejarse de los demás, como ya lo hemos venido explicando cada uno de estos conceptos. Seguido a ello, aparece dentro de lo que es la teoría psicoanalítica de la personalidad, aparece el deseo de superioridad de Adler y la teoría psicoanalítica psicosocial de Eric Erikson. Cuando decimos el deseo de superioridad de Adler, dice que la personalidad se desarrolla en base a un proceso de comportamiento que surge desde la infancia. Y la teoría psicosocial de Eric Erikson plantea una relación entre los instintos innatos y las demandas sociales. Seguido a ello, ya en este punto, que es el punto 4 de su tema, ya aquí aparecen las teorías no psicoanalíticas de la personalidad. Las anteriores eran las teorías psicoanalíticas de la personalidad y aparecían 5 autores, recordemos. Ya en este punto aparece la teoría no psicoanalítica de la personalidad, que son solamente 3 teorías. La teoría humanista de Roger, la teoría de aprendizaje social de la personalidad y la teoría del modelo de rasgos de Carl. Muy bien. Ya aquí solamente estudiamos 3 teorías. En la teoría humanista de Roger, este autor nos indica que cada persona en gran medida es responsable de lo que sucede con su vida. A eso nos está dando referencia a la teoría humanista de Roger. Cada persona es responsable de lo que sucede con su vida. En la teoría del aprendizaje social de la personalidad es fruto de un proceso de aprendizaje. Desde pequeño aprendemos a la formación, que es el pensamiento,
que sostienen nuestras conductas y aprendemos también más de las mismas. Seguido a ello, ya tenemos la teoría del modelo de rasgos de Catlett. Esta teoría de modelo de rasgos de Catlett lo divide los rasgos que componen la personalidad en 3 puntos, que los rasgos permanentes, los rasgos dinámicos y los rasgos de habilidades. Muy bien. Eso sería, jóvenes, lo que es el tema 5, la personalidad. Voy a ir regresando a la sala. Listen,